Cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dio a cada uno una vestidura blanca, y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo, hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos, que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. Bien. Y en España sí que hubo mártires, hermanos. Uno de los países más asolados por el papado fue España. Y, pero aún así, esos mártires eran semilla además para otros que venían y otros, como suele suceder. Y esos mártires, las oraciones de esos mártires están escritas en el reino de los cielos. La vida de esos mártires, cada detalle de la crueldad, de la injusticia, difamación que se cometió con ellos, lo tiene el juez del universo. Y esos libros se van a abrir. Y ese juicio se va a dar, hermanos. La muerte de ellos nunca fue en vano. Era la semilla que Dios usó para llevar el evangelio a otras almas. Se necesita un poder para soportar todo esto. Y esa es la fe de los mártires, la fe de Jesucristo, que Él es el mártir de paz y Él es la inspiración para todos los demás mártires que tuvieron que vivir estas cosas tan duras. Entonces vamos a continuar en esta historia, en el conflicto de los siglos, para que podamos seguir también preguntándole al Señor a través de todas estas historias en donde nos identificamos en alguno u otro aspecto con la persona en mención. Y así es otra forma en que el Señor nos puede hablar a nuestro corazón. Hermana Leonor, si es tan amable, nos ayuda con este texto. Bueno, la instrucción dada por tan notables personalidades preparó el camino para el cambio radical que en 1557 fue introducido en los asuntos internos de aquel monasterio, habiendo recibido un buen surtido de ejemplares de las escrituras y de libros protestantes. En castellano, los frailes los leyeron con gran avidez, circunstancia que contribuyó a confirmar desde luego a cuantos habían sido instruidos y a librar a otros de las preocupaciones de que eran esclavos. Debido a esto, el prior y otras personas de carácter oficial, de acuerdo con la cofradía, resolvieron reformar su institución religiosa. Las horas llamadas de rezo, que habían solido pasar en solemnes momerías, fueron dedicados a oír conferencias sobre las escrituras. Los rezos por los difuntos fueron suprimidos y sustituidos con enseñanzas para los vivos. Se suprimieron por completo las indulgencias y las dispensas papales que constituyeran lucrativo monopolio. Se dejaron subsistir las imágenes, pero ya no se las reverenciaba. La temperancia habitual sustituyó a los ayunos supersticiosos y a los novicios se les instruía en los principios de la verdadera piedad, en lugar de iniciarlos en los hábitos ociosos y degradantes del monaquismo. Del sistema antiguo no quedaba más que el hábito monacal y la ceremonia exterior de la misa, que no podían abandonar sin exponerse a inevitable e inminente peligro. Bien, estamos hablando del convento jeronimiano de San Isidro del Campo, en Sevilla, España, ¿ok? ¿Por qué es tan importante este convento? Porque, bueno, primero porque muchos monjes se convierten, ¿ok? Por el Evangelio, se convierten a Jesús. Y porque allí van a salir muchos predicadores para España.
iba a salir un personaje que se llama Casiodoro de Reina, que va a escribir la futura Reina Valera. Entonces, la primera Biblia completa en castellano. Por eso es como que el Señor nos detiene acá en este convento. Y además el milagro que se dio en este convento. Las reformas que ellos hicieron cuando conocen el Evangelio. Y acá hay unos ejemplos, ¿no? Las horas que llamaban de rezo, que era para cosas sin utilidad, fueron dedicadas a conferencias sobre las escrituras. ¿Mm? Los rezos que normalmente se hacían por los muertos se sustituyeron o fueron suprimidos y se pusieron enseñanzas para los vivos. Es una reestructuración muy, muy tremenda la que sucede en este convento. Se suprimen totalmente las indulgencias, dispensas papales, todo lo que era recoger dinero para el Papa. Respetan, digamos, las imágenes para no levantar una oposición innecesaria. Ya no se les reverenciaba. Sí, entonces es como para que nosotros en nuestra mente nos movamos hasta un, ¿qué? Un monasterio de estos, los que hemos estado en monasterio, ¿no? Y cómo un monasterio llega el evangelio, eso es un milagro, eso es un milagro de Dios. Estos ayunos fueron sustituidos, ayunos supersticiosos, ¿no? Ayunos para infligir dolor al cuerpo. Y los novicios aprendieron la verdadera piedad. Entonces, todo cambia acá, ¿ok? Desde luego, pues ellos siguen vistiendo como monjes, ¿sí? Y pues tienen que hacer la misa ahí como fachada, ¿sí? Eso es lo que está diciendo acá. No podían abandonar sin exponerse al inevitable e inminente peligro. Es para que entendamos también la difícil situación de ellos, ¿no? Un convento católico que se vuelva evangélico, eso es un escándalo. Entonces eso sucedió en 1557, esa conversión masiva en ese convento, que es un milagro total en Sevilla, España. Vamos a continuar. Los buenos efectos de semejante cambio no tardaron en dejarse sentir fuera del monasterio de San Isidro del Campo. Por medio de sus pláticas y de la circulación de libros, aquellos diligentes monjes difundieron el conocimiento de la verdad por las comarcas vecinas y la dieron a conocer a muchos que vivían en ciudades bastante distantes en Sevilla. Por deseable que fuese la reforma introducida por los monjes de San Isidro en su convento, no obstante, ella los puso en situación delicada a la par que dolorosa. No podían deshacerse del todo de las formas monásticas sin exponerse al furor de sus enemigos. No podían tampoco conservarlas sin incurrir en culpable inconsecuencia. No fue como en Wittenberg cuando se convirtieron los monjes de los monasterios y las monjas, ¿no? Que pudieron salir de allá normalmente y cambiar su vida a una vida evangélica, por así decirlo, y los monasterios se convirtieron en casas normales de la gente, sí, todo cambió. Entonces aquí España es otro escenario. Ya ellos tienen que cuidarse mucho, sí, tienen que estar pendientes de la Inquisición, tienen ojos encima, están en la boca del lobo, están en el país más católico tal vez que haya en esa época, en el siglo XVI, el brazo derecho del papado. O sea, es una cosa bien difícil ahí, ¿ok? Su situación era delicada y dolorosa. Entonces no era que, ay, ya me volví evangélico, me salgo del convento y ya, no era tan fácil. Listo. Vamos a continuar. Todo bien pensado, resolvieron que no sería acuerdo tratar de fugarse del convento y que lo único que podían hacer era quedarse donde estaban y encomendarse a lo que se dispusiera una provincia omnipotente y bondadosa.
Acontecimientos subsiguientes les hicieron reconsiderar el asunto, llegando al acuerdo de dejar a cada cual libre de hacer, según las circunstancias, lo que mejor y más prudente le pareciera. Consecuentemente, 12 entre ellos abandonaron el monasterio y por diferentes caminos lograron ponerse a salvo fuera de España y a los 12 meses se reunieron en Ginebra. Bueno, entonces ahí se fueron saliendo los monjes de ese convento de San Isidro. ¿Y a dónde fueron a parar? Aquí está, Ginebra, la ciudad refugio, allá en Suiza, allá la tierra de donde está, ¿se acuerdan? Donde está Farel, Lefebvre, Calvino, todos ellos. Los de Francia que también huyeron a Ginebra. Entonces, esos monjes van a empezar a huir y se les da la libertad, pues como ya hay una conversión, aprenden el evangelio y todo, pues ya les dices que el que quiera váyase, ¿no? Pero bajo su propio riesgo. Y ahí empiezan 12. Interesante número, ¿no? Como los 12 apóstoles. Salen de ahí, se van, abandonan el monasterio. Pero ¿qué pasa con los demás? Sigamos a ver la lectura. ¿Qué pasa con los demás? Hacía unos 40 años que las primeras publicaciones que contenían las doctrinas reformadas habían penetrado en España. Los esfuerzos combinados de la Iglesia Católica Romana no habían logrado contrarrestar el avance secreto del movimiento. Y año tras año la causa del protestantismo se había robustecido, hasta contarse por miles los adherentes a la nueva fe. De cuando en cuando se iban algunos a otros países para gozar de la libertad religiosa. Otros salían de su tierra para colaborar en la obra de crear toda una literatura especialmente adecuada para fomentar la causa que amaban más que la misma vida. Otros, aún cual los monjes que abandonaron el monasterio de San Isidro, se sentían impelidos a salir debido a las circunstancias peculiares en que se hallaban. Bien, noten que cada uno el Señor le pone un destino. ¿Sí notan? A cada persona, cuando llega el Evangelio a su vida, le pone una misión. Y es algo que el Señor crea desde, o sea, Él tiene un programa para nosotros, por así decirlo. Pero ya va en la persona si lo acepta o no lo acepta. Desde el vientre de nuestra madre, el Señor ya tiene un plan para todos nosotros. Y acá lo vemos en España, mira. Dice acá que unos se iban a otros países, ¿sí? O sea, para ellos no era el ser mártires, ¿no? Otros para la literatura, o sea, para ayudar ya sea a escribir, a imprimir o a distribuir literatura, ¿ok? Otros pues tenían que huir, ¿ok? Salir, huir, como los del monasterio, debido a las circunstancias particulares, ¿no? Entonces cada uno tenía un destino que solo el Señor Jesús le pone en el corazón a cada persona. Bien, entonces para que también charlemos con Jesús, Señor Jesús, y yo, ¿para dónde voy? ¿Sí? Todo eso el Señor le va a uno poniendo en el camino. ¿Listo? Vamos a seguir. La desaparición de estos creyentes, muchos de los cuales se habían destacado en la vida política y religiosa, había despertado desde hacía mucho tiempo las sospechas de la Inquisición y andando el tiempo, algunos de los ausentes fueron descubiertos en el extranjero, desde donde se afanaban por fomentar la causa protestante en España. Esto indujo a creer que había muchos protestantes en España, pero los creyentes habían sido tan discretos que ninguno de los familiares de la Inquisición podía ni siquiera fijar el paradero de ellos. Aquí viene el asunto. Bueno, discreción. A veces tenemos que ser discretos para no levantar oposición innecesaria. A veces vamos a tener que pararnos y hablar en el nombre del Señor Jesucristo. Y uno, ¿cómo sabe cuándo hay que ser discretos
y cuándo hay que hablar? Esa sería la pregunta. Pues fácil, si tenemos una relación con Cristo, Él nos va a decir cuándo hay que ser discretos y cuándo tenemos que hablar. Eso lo podemos llevar a la vida diaria, a la familia, entre hermanos, etc. Con Jesús, todo. Si tengo mi vida a mi lado al Señor Jesucristo, Él me va a poner en mi corazón, me va a decir, me va a hablar, me va a decir qué hacer en cada situación. ¿Notan? Este fue una de las, digamos, razones del éxito de la reforma en España, la discreción. Aunque tenían muchos ojos vigilándolos, los de la Inquisición, por esa discreción que aprendieron del Señor Jesús, prosperaron y el evangelio se multiplicó silenciosamente, ¿sí? Y la Inquisición era enloquecida, sabía que había protestantes, pero no lo localizaban, no sabían dónde estaban. Se enteraban de algunos, pero estando en el extranjero. Eso les indujo a pensar, aquí en España hay mucho protestante, pero no los cogen. Por eso dice acá que habían sido tan discretos que ninguno de los familiares de la Inquisición podía ni siquiera fijar el paradero de ellos. No sabían dónde estaban. Entonces ese era uno de los éxitos. Bien. Hablemos de las primeras Biblias en castellano, porque para mí esto es un milagro de Dios, es una bendición. Y porque es que no había en español ninguna Biblia. En España no habían Biblias en español ya estructurado. No había. Entonces todo era en latín, pero el Señor hace provisión. Y estas son las 3 primeras Biblias incompletas. Ya les digo por qué incompletas. Las 3 primeras Biblias incompletas que salen para poder alimentar al hambriento pueblo español. La primera de ellas, que luego vamos a hablar, es la de Francisco de Encinas, que sale en 1543. La segunda, que ven en la mitad, se llama la Biblia Ferrara, que sale en 1553. Y la tercera es la de Juan Pérez, de 1556. La primera y la tercera son Nuevo Testamento nomás, por eso están incompletas. Falta el Antiguo, pero por lo menos el Nuevo Testamento ya es algo. Y la Biblia del centro es el Antiguo Testamento nomás. Entonces notan ahí cómo se complementan esas dos publicaciones. Al principio no se pudo sacar toda la Biblia, hermanos. Y cosa también increíble, las 3 Biblias son hechas y publicadas en un país fuera de España. Desde luego en España era imposible hacer esto por la Inquisición. Eso es otro milagro. La primera Biblia que ven acá, la de Francisco de Encinas, fue publicada en Amberes y fue hecha allá junto con Melanchthon en Alemania. Francisco de Encinas, el autor, se va allá a la casa de Melanchthon y él le ayuda en la traducción, en el significado, en el hebreo, el griego, le ayuda. En el griego, en este caso, porque es solo Nuevo Testamento. Y luego se tiene que ir a Amberes. Amberes es una ciudad que queda en los antiguos Países Bajos, hoy día es Bélgica, y allá imprime esa Biblia. La Biblia de la mitad fue hecha en Ferrara. Ferrara era un ducado, una república chiquita, pequeña allá en Italia, que quedaba al suroccidente de Venecia. Digamos, al empezar la bota itálica en la parte derecha, ahí quedaba Ferrara. Ferrara se convierte en otra ciudad de refugio, esta vez para los judíos sefarditas, que son expulsados de España. Ellos llegan a Ferrara. Allá en Ferrara estaba una pareja de reyes que son protectores, se vuelven instrumento de Dios para proteger también a los hermanos judíos. Y no solamente había hermanos judíos, sino hermanos calvinistas. Entonces ahí se encuentran los 2 pueblos en Ferrara. Ferrara es interesante por eso. Y entonces los judíos empiezan a sacar un Antiguo Testamento en castellano. Y esa comunidad judía sefardita que está en Ferrara, no está en España, está expulsada,
y se asentan en Ferrara, hacen esta Biblia. Y de ahí sale la Biblia Ferrara, solo es el Antiguo Testamento. Esta Biblia se la dedican a los reyes de Ferrara, a los duques de Ferrara, que es el rey Hércules de así se llama. Y su esposa Renata de Ferrara. Renata es la prima de Margarita de Francia y de Francisco. Alguna vez la tocamos ahí en un pasaje donde ella se casa con este rey precisamente y están en la fiesta, la hacen como en Francia. Entonces, Ferrara se convierte en una zona, es pequeñito, es una región pequeñita donde es refugio para los hermanos judíos y calvinistas. Y de ahí sale la Biblia Ferrara. Y la tercera es otro Nuevo Testamento que saca Juan Pérez, basándose en el Nuevo Testamento también de Francisco de Encinas. Le hace algunas correcciones, le hace algunas cosas y vuelve a sacar el Nuevo Testamento. Este es de Juan Pérez. Entonces, esas son las primeras Biblias que hay, hermanos, antes de la Reina Valera, la Biblia del Oso, que ya habíamos hablado. Hablemos un poquito de la primera Biblia, la de Francisco de Encinas, porque es una historia impresionante, hermanos. Desde luego, por la persecución, él sale de España para poder hacer esta traducción del Nuevo Testamento y va a la casa de Melanchthon, y allá Melanchthon le ayuda, le colabora, pues con todo el material que tienen allá también. Y termina el Nuevo Testamento. Él le pone un título. El título inicial de esta obra es el siguiente. 2 puntos. El Nuevo Testamento, que es el nuevo pacto de nuestro Redentor y único Salvador Jesucristo. Entonces, amigos de él y familiares le dijeron, es muy peligroso ese título porque la Inquisición lo va a coger. Donde dice único Salvador, pues la palabra único para el católico no existe, porque para ellos Salvador también es María, Salvador también es el Papa, etc. Entonces, y la palabra pacto es una palabra que también la Inquisición está fichando, libros también está requisando. Entonces él decide cambiarle ese título y le deja un título más sencillo, que es el que vemos acá, el Nuevo Testamento de nuestro Redentor y Salvador Jesucristo. ¿Ok? Esto que ven acá es español de esa época. Por eso ustedes ven la palabra nuevo con una V, ¿sí? Que así se escribía nuevo. ¿Ok? Ven, por ejemplo, la palabra nuestro, la S larga. Esa es una letra que se perdió ya y ya se volvió todo una sola S, ¿sí? Eso es para que veamos también unas pequeñas diferencias del español de esa época. El caso es que llega entonces Francisco de Encinas, termina su obra y el problema ahora es imprimirla. ¿Dónde va a imprimir eso? Para que no lo cojan, para que no sé. Entonces él se va a un sitio y aquí es donde vamos a leer la conversación de él con el prensista en la imprenta. Él se va a Amberes, en la actual Bélgica, a imprimir esto. ¿Ok? Vamos a ver entonces, hermana, diálogo entre Encinas y el de la prensa, el impresor. Encinas, ¿está dispuesto a imprimir una traducción al español del Nuevo Testamento? El impresor dice, muy dispuesto. Una obra así es deseada por muchos. ¿Se necesita alguna licencia? Contesta el impresor, el emperador nunca ha prohibido la impresión de las Sagradas Escrituras y el Nuevo Testamento ha sido impreso en Amberes en casi todas las lenguas europeas. Si su traducción es fiel, puede imprimirse sin permiso. Encinas dice, entonces prepara tus prensas, yo asumo la responsabilidad de la traducción, tú la de la publicación. Por supuesto, yo misma asumo el coste. Esa es la increíble diálogo entre Encinas y el impresor. Y ahí comienza la historia del Nuevo Testamento, el primer Nuevo Testamento en español, para el pueblo español. Cosas aquí interesantes que llaman la atención. El emperador, y este es Carlos V, ¿no?
nunca prohibió la impresión de las Sagradas Escrituras. Cosa que me llama la atención esto. ¿Por qué si él era tan perseguidor? O sea, es que hay cosas que no coinciden, hermanos. Porque permite la impresión de las Sagradas Escrituras. Amberes, esta ciudad, era donde salían todas las Biblias europeas. Mira, acá lo está diciendo el prensista. Todas las Biblias europeas salían de ahí. La de Lutero, la de en francés, la de los franceses, ¿sí? Ahora la de los españoles. Y es que Amberes era donde llegaba, era el tesoro del emperador, de la corte del emperador. O sea, estaba la platica ya. Es curioso, ¿sí? Pero el emperador nunca prohibió la impresión de las Sagradas Escrituras. De ahí queda pensar que alguien estaba detrás del emperador. Está esta facción romana imperial que está tratando de derrocar al papado y controla al emperador. ¿Ok? Entonces el Señor, claro, permite esto para que la Biblia pueda imprimirse a toda lengua. Entonces es un milagro. Pero hermanos, no les he contado nada. Escuchen esto. Francisco de Encinas la imprime y Francisco de Encinas quiere dedicársela a Carlos V. Nada más ni nada menos. Es costumbre en esa época que todo libro se tenía que dedicar a alguna autoridad, ya sea eclesiástica o política, ¿no? Es la costumbre. Y Encinas decía, yo creo que Carlos V puede aprobarla. Bueno, el Señor le puso eso en su corazón y se va a la corte de Carlos V, a la boca del lobo. ¿Sí? De pronto recordamos quién es Carlos V por acá rápidamente. Carlos V. Aquí está este muchachito de 19 años que accede al trono muy jovencito, que tiene la mandíbula pronunciada. Era típico de la familia Habsburgo. ¿Ok? Él es Carlos V, el que se enfrentó a Lutero. Bueno, ya hemos hablado bastante de él, es el personaje del siglo XVI. Uno de los personajes claves del siglo XVI es él. Entonces, Francisco de Encinas dice, voy a dedicarle esta Biblia, este Nuevo Testamento, a Carlos V. Le hace la dedicatoria y se va a la corte y le entrega, tiene que esperar, bueno, ahí hay una historia detrás, pero finalmente Carlos V puede, él puede acceder a Carlos V. Le entrega el libro y Carlos V le dice a Encinas, desde que no tenga ninguna herejía, está bien. Eso le dice Carlos V. Y Carlos V le da la Biblia a uno de sus monjes que se llama De Soto, que es un tipo ultracatólico, papista totalmente, para que revisara la obra por si tenía alguna herejía, ¿no? De Soto sabe que Encinas es protestante español y De Soto le tiende una trampa a Encinas y lo coge preso. La Inquisición. Lo coge en Amberes, no, lejos de Amberes, pero cerca de Amberes todavía, lo meten en un palacio. No un palacio, es un castillo de convictos, con todas las medidas de seguridad. Y queda ya Encinas, encerrado. ¿Y ahora qué pasa con el Nuevo Testamento, hermanos? Aquí viene un milagro. Una noche estaba Francisco en la prisión y sintió esa corazonada, ¿no? Que el Espíritu Santo nos coloca, de que se acercara a la puerta. Esa prisión tenía 3 puertas grandes, enormes, supremamente custodiadas. Y una noche después de la cena que le dan a los presos a las 7:30,
se acerca a la primera puerta grande. Y eso de que tú la empujas la puerta y se abre así, solita. No hay guardias. Se da cuenta que la puerta está abierta. Él mira hacia atrás, mira a todos lados y siente la sensación que tiene que salir. Y así es, abre la primera puerta de la prisión. Pero faltan dos. Llega la segunda. Para sorpresa de él, la toca y está abierta. Pasa la segunda. Falta la tercera. La tercera puerta no la habían cerrado, porque se cerraba a partir de cierta hora. No había ni un solo guardia. Y él sale como si nada a la calle. Y sale y luego busca a un amigo. Es de noche. Y le dice al amigo, ayúdame a escapar de acá a esta ciudad. O sea, que en esa época las ciudades eran amuralladas y todo eso, custodiadas. El amigo le dice, conozco una ruta, conozco un lugar por donde saltar el muro de la ciudad de Amberes. O una ciudad pequeñita cerca de Amberes, perdón. Y entonces dijo, pero tenemos que esperar a que haya cambio de guardia. A las 5 de la mañana fue su oportunidad y saltaron el muro y pudieron salir. Y luego llegan a un sitio, a una posada. Claro, tienen que estar muy pendientes de todo lo que se acerca, ¿no? Porque la Inquisición está por todos lados. Y hay un hombre en un carruaje. Y entonces esos carruajes se usaban para viajar de un lugar a otro. Encinas le dice, necesitamos salir de acá. Necesitamos salir y llegar a Amberes. Porque, bueno, él no le dice, con el amigo. Y el hombre le dice, súbanse a mi carruaje, yo los llevo. Encinas dice, yo voy a coger un caballo porque tengo prisa, pero lleva a mi amigo. El amigo de Encinas se va en el carruaje del hombre y Encinas se va en un caballo. El caballero de ese carruaje era un terrible inquisidor, se llamaba Luis de Soete. El amigo de Encinas se subió en ese carruaje y estuvieron hablando con ese hombre. Él era uno de los que había procesado a Encinas para encarcelarlo, pero no conocía a Encinas. Ninguno de los dos se reconocieron, ni el amigo tampoco. Finalmente llegan sanos y salvos por la misericordia de Dios. Y puede llegar a recoger los Nuevos Testamentos que salen de la prensa ya en Amberes. Esto para que veamos que hubo guerra al sacar la primera Biblia traducida al español, el primer Nuevo Testamento traducido al español. Un milagro de Dios, hermanos. Entonces, para que veamos que esto ha sido con mucho oración de parte de nuestros hermanos de la antigüedad. Bueno, y bendito sea el Señor, esta Biblia pues sirve para empezar a dar la palabra en el idioma del pueblo español. ¿Ok? Entonces este es muy importante. La Biblia de Encinas es la primera Biblia en español, hermano. Solo el Nuevo Testamento, pero es lo primero que el Señor permite sacar a la luz. Un milagro. Fue entonces cuando una serie de circunstancias llevó al descubrimiento de los centros del movimiento en España y de muchos creyentes. En 1556, Juan Pérez, que vivía a la sazón en Ginebra, terminó su versión castellana del Nuevo Testamento. Esta edición, junto con ejemplares del Catecismo Español que preparó el año siguiente, y con una traducción de los Salmos, deseaba mandarla a España, pero durante algún tiempo le fue imposible encontrar
a nadie que estuviese dispuesto a cometer tan arriesgada empresa. Ahora vamos a hablar de esta, la tercera, Juan Pérez, el Nuevo Testamento de Juan Pérez, que también fue dura. Porque él le pone el libro de los Salmos también, y le pone algunos escritos. Entonces esas publicaciones pues son muy importantes también. Y ese Nuevo Testamento, el de Juan Pérez, sale en 1556, ¿ok? Y es publicado en la ciudad de Venecia, ese Nuevo Testamento. Es clave eso. Y ahí, él vivía en Ginebra, pero la Biblia fue publicada en Venecia, impresa en Venecia, ¿ok? Esto nos dice que todos estos lugares eran controlados por la otra facción de la Roma imperial, ¿sí? Lo que es Ginebra, Ferrara, Amberes, eran zonas donde controlaban ellos y por eso se pueden imprimir las Biblias. Y esa es la historia del Nuevo Testamento de Juan Pérez. Pero hay un problema ahora, ¿cómo se lleva ese Nuevo Testamento desde Venecia hasta España? Por algún tiempo, como dice acá, le fue imposible encontrar a alguien que estuviera dispuesto a cometer esa empresa. Pero hay alguien que se le va a medir a esa labor. Ustedes se acuerdan de Julianillo, el jorobadito, el que es pequeñito, que es como enano, dice acá en el conflicto de los siglos. Él se le va a medir a esa peligrosa tarea, hermanos. Entonces vamos a seguir a Julianillo a ver cómo va a ser. Finalmente, Julián Hernández, fiel colportor, se ofreció a hacer la prueba. Colocando los libros dentro de 2 grandes barriles, logró burlar los esbirros de la Inquisición y llegó a Sevilla, desde donde se distribuyeron rápidamente los preciosos volúmenes. Esta edición del Nuevo Testamento fue la primera versión protestante que alcanzará la circulación bastante grande en España. Bien, la primera Biblia pues era algo más personal de, digámoslo así, ¿no? De Encinas, Francisco de Encinas, o sea, lo hizo con plata de él. Pero esta de Juan Pérez, ya hay un músculo financiero detrás, que son los venecianos, supongo yo, ¿sí? Porque fue pues, impresa en Venecia, bla, bla, bla. Entonces, esta facción ya le mete más, digámoslo así, muchos más ejemplares, ¿no? En esa época imprimir era más costoso, ¿no? Hacer las planchas de impresión, todo esto. Entonces, se requería dinero. Entonces, esta edición del Nuevo Testamento de Juan Pérez, que es basada en la de Francisco de Encina, ¿sí? Porque ustedes saben que el Señor siempre no desecha lo anterior, no, lo va aumentando más bien, ¿sí? Entonces, se distribuye en forma masiva, ¿ok? Y Julián se le mide esa labor. Recuerden que él tenía experiencia ya encaletando, decimos en Colombia, encaletando todas estas publicaciones de Biblias y escritos de los evangélicos, de los protestantes. Logra burlar los policías de la Inquisición. Esbirros son policías, ¿ok? Usa barriles dentro de otro barril, ¿ok? Para lograr esconder las Biblias en el barril central y el otro barril lo llena de productos para que pase. De esa forma es que esa edición pues se difunde mucho más en España, ¿ok? Estamos por los años 1550 más o menos hablando de esto que está sucediendo. 1556, perdón, que es cuando sale esta Biblia de Juan Pérez, ¿bien? Que es un Nuevo Testamento con el libro de los Salmos. Bien. Durante su viaje, Hernández había dado un ejemplar del Nuevo Testamento a un herrero en Flandes. El herrero enseñó el libro a un cura que obtuvo del donante una descripción de la persona que se lo había dado a él y la transmitió inmediatamente a los inquisidores de España. Merced a estas señas, los esbirros inquisitoriales le acecharon a su regreso y le prendieron cerca de la ciudad de Palma. Le volvieron a conducir a Sevilla y le encerraron entre los muros de la Inquisición, donde durante más de 2 años se hizo cuanto fue posible para inducirle a que delatara a sus amigos, pero sin resultado alguno. Fiel hasta el fin, sufrió valientemente el martirio de la hoguera, gozoso de haber sido honrado con el privilegio de introducir la luz de la verdad divina en su descarriado país,
y seguro de que el día del juicio final, al comparecer ante su Hacedor, oiría las palabras de aprobación divina que le permitirían vivir para siempre con su Señor. Cogieron a Julianillo. Esa fue su última misión. Y fue por un Nuevo Testamento que había dejado en Flandes. Y el herrero al parecer se hizo pasar por evangélico y lo delató. Y de ahí entonces lo empezaron a acechar y lo cogieron allá en la ciudad de Palma, en España. Lo conducieron a Sevilla. Impresionante, hermanos. 2 años lo torturaron. 2 años en tortura. Para que delatara a sus amigos. Eso era lo que quería. Pero no lo lograron porque él se mantuvo fiel hasta el fin. Y luego de eso, el martirio en la hoguera. Julianillo. Pero murió como gozoso de haber sido honrado con el privilegio de introducir la luz de la verdad al país, como lo dice ahí el historiador. Ahí terminó su última misión. La misión de Julianillo era repartir literatura. Y cuando ya se logró esta última obra, ¿no? Que era, digamos, la más importante, esta Biblia, ya ahí termina y el Señor lo tiene destinado para el martirio. Y desde luego tiene que tener ese poder que Dios le da a los mártires para soportar 2 años de continuas torturas. Impresionante. Y de nuevo viene un auto de fe, donde no solo Julianillo, sino muchos son quemados públicamente en las plazas públicas, esas plazas que vemos así al estilo de, por ejemplo, en Bogotá, la Plaza Nariño, el Parque Santander, todos estos lugares eran sitios de ejecución pública. Y como ustedes ven allá, ponían palcos, gradería, para que todos vieran. Pero entonces ellos sin saberlo, estaban dando a conocer el Evangelio por medio de los mártires. Y esto se volvió digámoslo así, un espectáculo público, ver quemar a supuestos herejes en la hoguera. A Julianillo se le desarticularon muchos de sus huesos por causa de la tortura. A ese punto, hermanos. Dislocación en muchas de sus extremidades. Y finalmente en Sevilla, el 22 de diciembre de 1560, muere en la hoguera. Pero no solamente muere él, muere Constantino Ponce de la Fuente, gran predicador que vimos el sábado pasado. Juan Gil, que fue discípulo de Rodrigo de Valero, el que no sabía predicar, pero porque no leía, no estudiaba la escritura, ¿se acuerdan? El sábado pasado. Juan Gil también. Bueno, de ese tengo acá anotado, pero no me acuerdo, creo que ese no muere ahí, muere en otro lado, pero aquí Constantino muere, Constantino Ponce de la Fuente, que es, digámoslo así, uno de los líderes del protestantismo en España, en Sevilla. Y mientras Julianillo va siendo trasladado a la hoguera, va cantando, como es costumbre de los mártires, y cantaba un villancico. Los villancicos son cantos populares de España, esos que se cantan en Navidad, vienen desde esa época, desde la Edad Media. Y él cantaba: vencidos van los frailes, vencidos van, corridos van los lobos, corridos van, refiriéndose a todos ellos, que ellos son los que están en perdición, hermanos. Y esa fue la final de la historia de Julianillo, que va amarrado a la última distribución, digamos, del Nuevo Testamento que preparó Juan Pérez. Sigamos adelante. No obstante, aunque desafortunados en sus esfuerzos para conseguir de Hernández datos que llevaran al descubrimiento de los amigos de este, al fin llegaron los inquisidores a conocer el secreto que tanto deseaban saber. Por aquel mismo entonces, uno de sus agentes secretos consiguió informes análogos referentes a la iglesia de Valladolid.
Aquí empezaron a redar. Inmediatamente los que estaban a cargo de la Inquisición en España despacharon mensajeros a los diferentes tribunales inquisitoriales del reino, ordenándoles que hicieran investigaciones con el mayor sigilo en sus respectivas jurisdicciones y que estuvieran listos para proceder en común tan pronto como recibieran nuevas instrucciones. Así, silenciosamente y con presteza, se consiguieron los nombres de centenares de creyentes, y al tiempo señalado y sin previo aviso, fueron estos capturados simultáneamente y encarcelados. Los miembros nobles de las prósperas iglesias de Valladolid y de Sevilla, los monjes que permanecieron en el monasterio de San Isidro del Campo, los fieles creyentes que vivían lejos en el norte, al pie de los Pirineos, y otros más en Toledo, Granada, Murcia y Valencia. Todos se vieron de pronto encerrados entre los muros de la Inquisición para sellar luego su testimonio con su sangre. Oiga, hermano, pero este es la misma manera de operar casi siempre, ¿no? Que unos van y señalan a los otros y sigilosamente les caen cuando entramos. Hay como un decreto de muerte, ¿no? Que todos en un mismo momento. Sí. Eso fue una redada terrible. Después de la muerte de Julianillo, ellos se consiguen. Bueno, el Señor lo permite porque, digamos, ustedes saben que esto es un conflicto, ¿no? Y con sigilo, ¿no? Con mucha cautela también ellos, el enemigo va trabajando ahí también lentamente, entonces empiezan a conseguir datos de dónde están ubicados. Y silenciosamente le cayeron a centenares de creyentes, centenares. En todos los sitios, los dos más grandes, Valladolid, ¿se acuerdan? Y Sevilla, que son los dos centros de la Reforma en España. ¿Se acuerdan de los monjes del monasterio de San Isidro? Los que se quedaron, también los cogen. También los cogen. Y de muchas poblaciones al pie de los Pirineos, los montes Pirineos, lo que limita con Francia, Toledo, Granada, Murcia, Valencia, todos quedaron encerrados en los muros de la Inquisición. Y luego viene el auto de fe, o sea, otro escenario más grande, más imponente, porque van a quemar a centenares. Eso es una de las cosas más terribles, el auto de fe de Valladolid. Ese es el de 1559. Dice, las personas convictas del luteranismo eran tan numerosas que alcanzaron a abastecer con víctimas 4 grandes y tétricos autos de fe en el curso de los 2 años subsiguientes. 2 autos de fe en Valladolid, 1559, un auto de fe en Sevilla, el mismo año, 1559, y otro en Sevilla, el 22 de diciembre de 1560. 2 autos de fe en Valladolid, 2 autos de fe en Sevilla. Y hay muchos mártires, hermanos, sellan su testimonio con sangre para la honra y gloria del Señor Jesús. ¿Por qué tenía tanta, digámoslo así, ir a ver semejante crueldad, hermanos, tanta acogida, por así decirlo, tanto público? Porque ellos veían que no les dolía, que no sufrían, que no les pasaba nada, y eso despertaba admiración. Muchos estaban allá por admiración, secretamente por admiración, incluidos mucha gente de poder, porque siempre veían el mismo patrón, no se quejan, van cantando, están orando. ¿Cómo puede alguien, siendo absorbido por las llamas, estar sin dolor y con esa paz? Eso era un testimonio muy tremendo. Por eso iban en masa ya, sí, en masa. Entre los primeros que fueron apresados en Sevilla figuraba el doctor Constantino Ponce de la Fuente, que había trabajado tanto tiempo sin despertar sospechas. Cuando se le dio la noticia a Carlos V, el cual se encontraba entonces en el monasterio de Yuste, de que se había encarcelado a su capellán favorito, exclamó: si Constantino es hereje, gran hereje es.
Y cuando más tarde un inquisidor le aseguró que había sido declarado reo, replicó suspirando: no podéis condenar a otro mayor. Carlos V ya no era emperador en ese entonces, él había abdicado el trono en 1555. Habíamos leído otro sábado que uno de los 30 autores que él más leía en su retiro, en el monasterio de Yuste, era Ponce de la Fuente. Y él mismo dice, pues si él es hereje, es un gran hereje. El libro de Constantino Ponce de la Fuente era uno de los 30 libros favoritos de Carlos V. Hasta Carlos V quedó admirado con Constantino Ponce de la Fuente. Váyanos a ver si después se arrepintió. Bueno, el cielo habrán sorpresas, hermanos. No obstante, no fue fácil probar la culpabilidad de Constantino. En efecto, parecían ser incapaces los inquisidores de probar los cargos levantados contra él, cuando por casualidad encontraron, entre otros muchos, un gran libro, escrito todo de puña y letra del mismo Constantino, en el cual, abiertamente y como si se escribiese para sí mismo, trataba en particular de estos capítulos, según los mismos inquisidores declararon en su sentencia publicada después en el cadalso. A saber, del Estado a la Iglesia, de la verdadera Iglesia y de la Iglesia del Papa, a quien llamaba Anticristo, del sacramento de la Eucaristía y del invento de la misa, acerca de todo lo cual, afirmaba él, estaba el mundo fascinado a causa de la ignorancia de las sagradas escrituras, de la justificación del hombre, del purgatorio, al que llamaba cabeza de lobo e invento de los frailes en pro de su bula, de las bulas e indulgencias papales, de los méritos de los hombres, de la confesión. Al enseñársele el volumen a Constantino, éste dijo: reconozco mi letra y así confieso haber escrito todo esto, y declaró ingenuamente ser todo verdad. Ni tenéis ya que cansaros en buscar contra mí otros testimonios. Tenéis aquí ya una confesión clara y explícita de mi creencia. Obrad pues y haced de mí lo que queráis. Obrad pues y haced de mí lo que queráis. Por ese libro que escribió Constantino es que lo cogen a él y lo llevan preso. Debido a los rigores de su encierro, Constantino no llegó a vivir 2 años desde que entró en la cárcel. Hasta sus últimos momentos se mantuvo fiel a la fe protestante y conservó su serena confianza en Dios. Providencialmente fue encerrado en el mismo calabozo de Constantino, uno de los jóvenes monjes del monasterio de San Isidro del Campo, al cual le cupo el privilegio de atenderle durante su última enfermedad y de cerrarle los ojos en paz. No lo alcanzaron a quemar en la hoguera. Murió en la cárcel. Y bueno, murió en paz, hermanos. Y pues el Señor le proveyó también una compañía, que fue uno de los jóvenes monjes del monasterio de San Isidro, de los que cogieron allá. También estaba ahí preso, pero pues terminó atendiéndole en su enfermedad y ya. Bendito sea el Señor. Pero hay más personas que murieron en esa redada, esa última redada. Debido a los rigores de su encierro, el doctor Constantino no fue el único amigo y capellán del emperador que sufriera a causa de sus relaciones con la causa protestante. El doctor Agustín Casalla, tenido durante muchos años por uno de los mejores oradores sagrados de España y que había oficiado a menudo ante la familia real, se encontraba entre los que habían sido apresados y encarcelados en Valladolid. En el momento de su ejecución pública, se volvió hacia la princesa Juana, ante quien había predicado muchas veces, y señalado a su hermana, que había sido también condenada. Dijo: os suplico, Alteza, tengáis compasión de esa mujer inocente, que tiene 13 hijos huérfanos. No obstante, no se la absolvió, si bien su suerte es desconocida. Otro nombre, Agustín Casalla,
con su hermana fueron llevados a la hoguera. La hermana de Casalla tenía 13 hijos, hermanos. Quedaron huérfanos. ¿Qué será de esos hijos? No sabemos, solo el Señor sabe e hizo providencia. Más mártires. Pero se sabe que los esbirros de la Inquisición, en su insensata ferocidad, no estando contentos aún con haber condenado a los vivos, entablaron juicio contra la madre de aquella, doña Leonor de Vivero, que había muerto años antes, acusándola de que su casa había servido de templo a los luteranos. Se falló que había muerto en estado de herejía, que su memoria era digna de difamación y que se confiscaba su hacienda, y se mandaron exhumar sus huesos y quemarlos públicamente junto con su efigie. Ítem, más que se arrasara su casa, que se esparramara sal sobre el solar y que se erigiera allí mismo una columna con una inscripción que explicara el motivo de la demolición. Todo lo cual fue hecho, y el monumento ha permanecido en pie durante cerca de 3 siglos. Perdón que no entiendo esa palabrita ahí, hermano. Un ítem es una cosa. Cuando tiene muchas cosas, entonces son ítems. Ya, gracias. O sea, algo adicional más que hicieron, arrasaron con su casa, mejor dicho, lo que está diciendo ahí. O sea, además de todo eso, la exhumaron. Además, okay. Sí, además, exhumaron sus huesos. Los quemaron públicamente. Sí, señor. Demolieron la casa. Desparramaron sal en una alusión a lo que le pasó a la esposa de Lot, que se convirtió en estatua de sal, según ellos, porque ella había pecado, ¿no? Y una columna con una inscripción explicando por qué demolieron esa casa. Y un monumento que permaneció. Y yo no entendía esa palabra donde dice ahí que quemaron los huesos públicamente con su efigie. Entonces busqué qué es efigie y dice imagen o representación de una persona generalmente reproducida en una moneda o una pintura o una escultura. O sea, exacto, o sea, un retrato de ella. O sea, le quemaron sus huesos junto a los que estaban quemando vivos, quemaron sus huesos o sea, ellos le hacían el proceso no solo a los vivos, sino también a los muertos. Como la señora Leonor de Vivero ya había muerto, la declararon hereje y sacaron sus huesos y públicamente los pusieron ahí en la plaza, junto con una efigie de ella, o sea, una foto. Gracias, hermana, sí, importante los términos. Y fuera de eso arrasaron con su casa. Es una cosa impresionante el odio tan terrible. Odio, odio, odio. Fue durante ese auto cuando la fe sublime y la constancia inquebrantable de los protestantes quedaron realzadas en el comportamiento de Antonio Herrezuelo, jurisconsulto sapientísimo, y de doña Leonor de Cisneros, su mujer, dama de 24 años, discreta y virtuosa a maravilla, de una hermosura tal que parecía fingida por el deseo. Y con esta historia vamos a terminar, hermano. Esta historia, la primera vez que yo la leí, me llegó a lo profundo del corazón. Antonio Herrezuelo y Leonor de Cisneros. Y creo que aquí hay algo que el Señor le quiere hablar a los esposos. Atención a esta historia de ellos dos, que son cogidos por la Inquisición. Y este es un auto de fe que sucede en Valladolid en 1559. Como ustedes ven, hay un palco de honor para todas las personas importantes, digamos, de la época. Eso es todo un evento social, la quema pública de herejes. Eso es lo que se llama un auto de fe. Ahí está Juan de Austria, que llega y con todas las, digamos así, con toda la pompa. Es allá en esa plaza de Valladolid que va a suceder esto. ¿Okay? Pero también hay unos que se salvan. Por misericordia de Dios, providencia divina, ahí vemos el cuadro de un monje ayudando a escapar a una joven
a ellos les colocaban una sotana negra y le colocaban una, recuerda el nombre que se le da a este, que es como una pañoleta que cuelga del cuello, una estola, y es amarilla, y le pintan figuras de demonios y le pintan ahí que ella va a morir en la hoguera. Esa estola se la ponían a ella, a las mujeres y a los hombres, para señalar que ellos eran herejes y los obligaban a ir a misa así. Entonces todos se dan cuenta de que ella estaba ya condenada. Aquí vemos en la imagen, pues hay un monje que rápido coge y la está, ¿sí? Quitándole las cuerdas del cabello, porque las amarraban del cabello de todo lado, le está ayudando para que pueda escapar. Hay muchos que escaparon de ahí por la misericordia de Dios. Pero estos dos esposos, hermanos, esta historia es impresionante. A ellos los dos los cogen. Vamos a ver qué pasa con estos dos esposos. Esa es nuestra última historia de hoy. Dice, el Resuelo era hombre de una condición altiva y de una firmeza en sus pareceres, superior a los tormentos del santo oficio, en todas las audiencias que tuvo con sus jueces. Se manifestó desde luego protestante, y no solo protestante, sino dogmatizador de su secta en la ciudad de Toro, donde hasta entonces había morado. Le exigieron los jueces de la Inquisición que declarase uno a uno los nombres de aquellas personas llevadas por él a las 9 doctrinas. Pero ni las promesas, ni los ruegos, ni las amenazas bastaron a alterar el propósito de Resuelo en no descubrir a sus amigos y parciales. ¿Y qué más? Ni aun los tormentos pudieron quebrantar su constancia, más firme que envejecido roble o que soberbia peña nacía en el seno de los mares. El Resuelo. A él lo cogen. Pero qué tipo tan firme. Todos los documentos de él dicen que tiene una firmeza pero impresionante, la que le dio el Señor Jesucristo. Y el mismo proceder, ¿no? Con un calabozo y le empiezan a decir que tiene que delatar a sus amigos y a todos los que con él están en esto del protestantismo, pero no logran sacarle ni uno. Dice acá. Ni promesas, ni ruegos, ni amenazas, nada. Bastaron, le amenazaron con la esposa. Lo torturaron. Nada de eso pudieron quebrantar su constancia. Eso únicamente se logra teniendo una amistad con Cristo. Dice acá, más firme que envejecido roble, o que soberbia peña nacida en el seno de los mares. Pero también cogen a la esposa. A la esposa la encierran en un calabozo aparte. El Resuelo no vuelve a ver a su esposa desde que a él lo cogen. Y a ambos los están trabajando. Vamos a ver qué con la esposa. Su esposa, presa también en los calabozos de la Inquisición, al fin débil como joven de 24 años, después de cerca de 2 años de encarcelamiento, cediendo al espanto de verse reducida a la estrechez de los negros paredones que formaban su cárcel, tratada como delincuente, lejos de su marido, a quien amaba aún más que a su propia vida, y temiendo todas las iras de los inquisidores, declaró haber dado franca entrada en su pecho a los errores de los herejes, manifestando al propio tiempo con dulces lágrimas en los ojos su arrepentimiento. No pudo su esposa. No pudo. Cerca de 2 años. Esta es una de las máquinas que usaban. Los acostaban encima, les amarraban las manos. Y con esta manivela que ustedes ven acá, estiraban los miembros de las personas hasta descoyuntarlos. Desde luego, a medida que iba rodando o iban jalando a la persona con esta manivela, estos rodillos con espuelas giraban y le infligían un supremo dolor en la espalda a la víctima. Ya ustedes pueden imaginarse todo lo que soportaron estos 2 esposos. Así eran los métodos de ellos. Esta máquina es una máquina
real, existe. El Señor me la permitió ver en Ámsterdam. Y otras muchas máquinas que haya de esa época originales. Es absolutamente aterrador lo que hacen, hermanos. Y esta esposa, joven, muy bella, como decía la anterior diapositiva, cedió. Pero aquí está el asunto. Lejos de su marido, a quien amaba aún más que a su propia vida. Aún más que a Cristo. Ahí está el asunto. Cuando Cristo no está en medio del esposo y la esposa, y Cristo no es la persona más importante en un esposo y en una esposa, van a haber problemas, sí o sí. Sí o sí van a haber problemas. Si esposo y esposa no miran a Cristo, el enemigo va a tener entrada. ¿Cuándo entró Satanás en la pareja del Edén? Cuando Eva dejó de mirar a Cristo. Ahí está el asunto, hermanas, para que meditemos. Sigamos la historia y sigamos mirando. Estos dos esposos se están separados, cada uno en una celda. Están siendo torturados. Cerca de 2 años, hermanos. El esposo se mantiene firme como una roca. Lo amenazan con su esposa. Pero él dice, yo amo más a Cristo. A la esposa le hacen exactamente lo mismo. ¿Sí? Lo amenazan con su marido. Pero ella cede con lágrimas. Vamos a ver cómo se desarrolla la historia. Llegando el día en que se celebrara el auto de fe con la pompa conveniente al orgullo de los inquisidores, salieron los reos al caldazo. Desde él escucharon la lectura de sus sentencias. El resuelo iba a ser reducido a cenizas en la voracidad de una hoguera, y su esposa, doña Leonor, a abjurar las doctrinas luteranas que hasta aquel punto se había albergado su alma y a vivir a voluntad del Santo Oficio en las casas de reclusión para tales delincuentes estaban preparadas en ellas con penitencias y con San Benito recibiría el castigo de sus errores y una enseñanza para lo venidero, desviarse del camino de su perdición y ruina. Gracias. Para en lo venidero desviarse del camino de su perdición y ruina. ¿Qué pasa aquí? Después de 2 años llega el momento del auto de fe, ¿no? Recuerden, plaza pública, con gradería, con mucha gente ahí importante, miles de personas agolpadas. Y llegan los dos, sacan a los 2 reos, al esposo y a la esposa, allá a la plataforma, al cadalso. Y ahí van a escuchar la lectura de sus sentencias. Para el resuelo, va a la hoguera. Y para la esposa Leonor, va a adjurar. ¿Ok? Una abjuración pública de las doctrinas. Ellos no se han visto en 2 años. ¿Cómo va a ser el encuentro? Estos 2 esposos que se amaban. Yo como que ya había escuchado esta historia. Creo que ella muere con él, no estoy mal. Vamos a ver. Dice, al ir el resuelo al caldazo, lo único que le conmovió fue el ver a su esposa en ropas de penitente. Y la mirada que echó, pues no podía hablar. Al pasar cerca de ella, camino del lugar de la ejecución, parecía decir, esto sí que es difícil soportarlo. Escuchó sin inmutarse a los frailes que le hostigaban con sus importunas exhortaciones para que se retractase, mientras le conducían a la hoguera. El bachiller, el resuelo, dice Gonzalo de Illescas en su historia pontifical.
Se dejó quemar vivo con valor sin igual. Estaba yo tan cerca de él que podía verlo por completo y observar todos sus movimientos y expresiones. No podía hablar, pues estaba amordazado. Pero todo su continente revelaba que era una persona de extraordinaria resolución y fortaleza, que antes que someterse a creer con sus compañeros lo que se le exigiera, resolvió morir en las llamas. Por mucho que lo observara, no pudo notar ni el más mínimo síntoma de temor o de dolor. Eso sí, se reflejaba en su semblante una tristeza cual nunca había yo visto. Cuando el Resuelo ve a su esposa con vestidos de penitente, él sabe que no la van a quemar a ella. Ese vestido de penitente se lo ponen a los que están en penitencia y que van a confesar la abjuración. Por eso él se pone triste y dice, esto sí que es difícil soportar. No se imaginaba que su esposa había cedido. Tal vez, digo yo, ¿no? Su esperanza final de estar con Jesucristo era que su esposa también muriera al lado de él, con Jesucristo. Y dice acá que escuchó sin inmutarse a los frailes que le hostigaban para que él se retractase, pero él no se va a retractar. Se dejó quemar vivo con valor sin igual. Dice un historiador, ¿no? Que es Gonzalo de Illescas, que retrata esta historia. Su fortaleza y su resolución es inquebrantable. Y resuelve morir en las llamas. Y como dice el historiador, no pude notar ni el más mínimo síntoma de temor o de dolor, pero sí notó algo. Su semblante había una gran tristeza por su esposa. Ahora vamos a ver qué le sucede a la esposa. Su esposa no olvidó jamás su mirada de despedida. La idea, dice el historiador, de que había causado dolor en su corazón durante el terrible conflicto por el que tuvo que pasar, avivó la llama del afecto que hacía la religión reformada ardía secretamente en su pecho y habiendo resuelto, confiada en el poder que se perfecciona en la flaqueza, seguir el ejemplo de constancia dado por el mártir. Interrumpió resueltamente el curso de la penitencia a que había dado principio. En el acto fue arrojada en la cárcel, donde durante 8 años resistió a todos los esfuerzos hechos por los inquisidores para que se retractara, y por fin murió ella también en la hoguera, como había muerto su marido. ¿Quién no será del mismo parecer que su paisano, de Castro, cuando exclama, infelices esposos, iguales en el amor, iguales en las doctrinas, e iguales en la muerte? ¿Quién negará una lágrima a vuestra memoria y un sentimiento de horror y de desprecio a unos jueces que en vez de encadenar los entendimientos con la dulzura de la palabra divina, usaron como armas del raciocinio los potros y las hogueras? Ay, hermanos. Miren qué importante, hermanos y esposos, de la verdad será libres, estar con Cristo. La esposa, ¿qué fue lo que produjo el cambio en la esposa? Su mirada de despedida. Yo digo que esa esposa vio la mirada de Cristo, así como Pedro la miró en Cristo cuando lo negó 3 veces. Sí, exactamente, Pedro, me acordé también. Impresionante. ¿Qué tal si Jerezuelo se hubiese echado para atrás? ¿Sí notan? Él no tiene ni idea de esto que está sucediendo acá porque él ya murió aquí en este momento. Pero esa mirada está acompañada de un poder impresionante para la esposa. Y ese dolor es el que hace que avive la llama, dice acá, viva la llama del afecto hacia lo que aprendió de Cristo y con Cristo. Entró en sí otra vez y dijo, yo no me retracto. Todos esperaban que se retractara. En su pleno discurso de penitencia que había dado al principio, lo interrumpió. No pudo.
Bendito sea el Señor. Pero no la quemaron, hermanos. Enseguida la echaron a la cárcel y tuvo que soportar 8 años. Otra vez, 8 años. Claro, los inquisidores piensan que por los sufrimientos, la tortura, ella va a ceder, y para ellos que alguien ceda, en su mente piensan que la están salvando del infierno. Es que así piensan los inquisidores. Entonces, 8 años tiene que soportar, y para honra y gloria de Dios soporta. No se retracta. Muere en la hoguera como había muerto su marido. Qué increíble historia, hermanos. Tan importantes para los esposos estar, hacer de Cristo su primera cosa en la vida, su prioridad número 1, hermanos. El amor entre esposos nos puede cegar, nos puede enceguecer. Si Cristo no está ahí, nos puede enceguecer. Y sin darnos cuenta, el esposo o la esposa pueden llegar a ocupar el primer lugar y no Cristo. Y es tan imperceptible que como esposos no nos damos cuenta. Esposo no nos damos cuenta, hermanos. Tal fue la suerte que corrieron muchos que en España se habían identificado íntimamente con la Reforma Protestante en el siglo XVI. Pero esto no debemos sacar la conclusión de que los mártires españoles sacrificaron sus vidas y derramaron su sangre en vano. Ofrecieron a Dios sacrificios de grato olor. Dejaron en favor de la verdad un testimonio que no se perdió del todo. A través de los siglos, estos testimonios hizo resaltar la constancia de los que prefirieron obedecer a Dios antes que a los hombres. Y subsiste hoy día para inspirar aliento a quienes decidan mantenerse firmes en la hora de la prueba, en defensa de las verdades de la palabra de Dios, y para que con su constancia y fe inquebrantable sean testimonios vivos del poder transformador de la gracia redentora. Debemos entender, hermanos, que este es nuestro objetivo en la vida. Nuestro objetivo final en la vida no es casarnos. Nuestro objetivo final en la vida no es levantar hijos. No es nuestro objetivo principal. Nos debe mover, que nos debe mover es esto: ser testimonios vivos del poder transformador de la gracia redentora. Decirle al mundo: mire lo que Cristo ha hecho en mi vida. Ese es nuestro objetivo en la vida. Hermanos, esto es lo que nos debe mover. Esta frase, este es el objetivo principal en nuestras vidas. Todo lo demás debe girar en torno a este motivo. ¿Okay? Que Jesucristo sea el único, el que tenga la preeminencia en tu vida. No tu esposo y Se está cortando de nuevo. Jesucristo. Esposo. Sí. Bueno. Ya, ahora sí. Queridos hermanos, ya está volviendo la conexión. Disculpen. Tengan paciencia y vamos a finalizar entonces. Vamos a terminar con una oración. Meditemos en estas cosas. Meditemos en lo que significa ser cristianos, en lo que significa seguir a Cristo, en las prioridades de nuestra vida. Aunque esta historia de 2 esposos aplica para todos. Y algunos serán llamados al martirio, según el Señor lo disponga.
Y así no seamos llamados al martirio, vamos a tener muchas pruebas muy duras, hermanos. Muy duras. Entonces, debemos hacer de Cristo nuestro mejor amigo, realmente. No, yo solo quería decir, hermano, que tengo la ligera impresión de que como que hubo muchos más mártires aquí en España que en los otros países, o es impresión. Con mucha gente, Sí, monjes, no, sí, tremendo. la impresión es correcta, hermano. España fue terrible en mártires. España y Holanda, que ese es el tema que sigue. Holanda es tremendo, hermanos, también, durísimo. Pero bueno, es un testimonio también, hermanos, que donde hacen las peores condiciones, se realza el poder de Dios para su honra y su gloria. Hermano, perdón, eso indica o sea, que había mucha gente amando al Señor, ¿cierto? Sí, Porque cuando un pueblo se levanta y está más del lado del Señor, el enemigo también se levanta y les envía cosas tremendas. O sea, yo creo que hubo una fe inquebrantable también en ellos, uy, muchos sí, seguidores del Señor. sí, hermana, muy linda esa fe, muy sencilla, porque bueno, acá no vemos, no es que esté criticando a Lutero y al Zwinglio, ¿no? Ellos también me enamoraron cosas de que Jesús les puso en ellos, ¿no? Sino que circunstancias más favorables, eso hay que decirlo, ¿no? Pero no con eso dejaron de dar testimonio. O sea, Lutero tuvo que enfrentarse con el mismo emperador, ¿sí? O sea, cada uno en su escenario le dio honra y gloria a Dios. Y a los españoles, bueno, les tocó así, allá en la boca del lobo, pues, pero también dieron testimonio en los autos de fe. A ellos les tocó el martirio, la mayoría. Eso fue por centenares, hermanos. Miles murieron en la Inquisición. Pero fue semilla y también estas historias sirvieron de valor para los que estaban en otros países. También les dio fuerza, o sea, el Señor ahí, y ahora hoy día nos da también fuerza. Bendito sea el Señor. Esa es la labor de los mártires. Digamos, como podríamos decirlo, el ministerio de los mártires que Dios les dejó. Que aún muertos todavía hablan, es como si estuvieran vivos. Por eso el sello, el quinto sello, es como si ellos estuvieran hablando, ¿sí? Aunque están muertos, como si estuvieran hablando, pero hablan por sus obras, por lo que está anotado en los libros del cielo, en el registro de los libros del cielo. Bien, vamos a orar, hermanos, para finalizar. No sé quién le gustaría orar, hermanos. No, yo oro, aunque por acá tengo como competencia con música cerca, pero yo creo que me escuchan bien, ¿cierto, hermano? Sí, sí, hermana, sí, sí. Sí, adelante, por favor. Oremos. Amado Señor, muchísimas gracias por este nuevo día que nos has regalado, santo día de reposo, día santo, glorioso de Jehová, donde nos recuerdas que todas tus criaturas, tus hijos, hijas, te debemos gloria, honra, majestad, loor al único Dios vivo, creador de los cielos, de la tierra, del mar y de todo cuanto en ellos existe. Nuevamente pido perdón por nuestras faltas, cada uno de los hermanos aquí reunidos, conectados. Seas tú limpiándonos, Señor, santificándonos día a día. Sea tú, Señor, con cada uno de nosotros, aumentando nuestra fe, desarraigando en nuestro ser todo aquello que nos afea ante tu presencia. Quiero darles muchísima gracia al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, porque estaba como angustiada de aquella reunión que tuve en la iglesia, por lo que dije con la junta, pero ahora que me has utilizado llevar ese mensaje en esta mañana, pude ver, Señor, que tú no estás enojado, que esto fue obra tuya,
porque gloria y honra para ti es, Señor, que fue bastante la asistencia en esta iglesia que había menguado tanto. Y que gracias a ti y a los hermanos que dirigen también aquí, la verdad os hará libres, lo que he podido aprender, hoy pude hablar de la justificación por la fe gracias a ti y porque me estás ayudando a vivirla, Señor, no tanto hablarla, sino vivirla, y doy gracias por esto. Y realmente es triste que nuestros hermanitos acá, como yo estaba también, ninguno contestara qué sucedió en 1888. Señor, qué ciegos estamos y qué vendas tan grandes hay en nuestra mente, en nuestro corazón, taponado nuestros oídos. Gracias porque aquí escuchamos y estudiamos, me das la oportunidad o nos das la oportunidad con la hermanita Ruth de compartirlo a esta iglesia. Gracias por irnos abriendo los ojos, por ir circuncidando nuestros corazones. Gracias, Señor, porque en tu nombre hemos vencido cuando el enemigo nos atacó feo, de que dejáramos este grupo, de que ya no escucháramos nada. Aunque te pido perdón porque últimamente no he podido conectarme como debiera. Para dentro de 8 días, pues, puedo hacerlo también solo en la mañana. Pero bueno, Señor, es así tu voluntad y lo importante, el mensaje que tú quieres que de aquí llevemos y se reproduzca en nuestra iglesia. Amén. Así se hará porque es tu voluntad. Gracias por la paz y la tranquilidad en medio de las adversidades que cada uno de nosotros tenemos, porque cada uno tenemos nuestras luchas, nuestras dificultades. Se vive el mensaje de la Odisea, Señor. Nos dices que nos aconsejas que compremos de ti oro afinado en fuego, que son estas grandes pruebas, las que nos faltan, que pidamos de tu vestidura santa, Señor Jesucristo. Y gracias porque ese colirio nos ayuda a discernir, porque nosotros no podemos. Con tu Santo Espíritu nos ayuda a discernir entre lo bueno y lo malo. Gracias por las personas a las que nos llevas a compartir el mensaje. Sosténgalas, abre sus mentes, sus corazones. Ponemos nuestras familias, nuestros hogares, hijos, hijas, nietos. Por aquellos inconversos, Señor, oramos por los vecinos, por los amigos, por los enemigos, por la situación de nuestro país y de todo el planeta. Hay un pedido de mi hijo Andrés Felipe que te pide a ti y a los hermanos que lo lleven en oración, que él quiere seguir haciendo sus devocionales sin pereza, que el Señor lo levante muy temprano en la mañana y que tenga esa fortaleza. Y yo pido no solo por él, sino por cada uno de nosotros, que el cansancio del día, nada sea un obstáculo para buscarte en la mañana, porque está esa promesa linda. Pronto me hallan los que temprano me buscan. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias por todo lo paciente y lo misericordioso y tan buen compañero que tú eres. En el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén.